Bienvenidos a un nuevo episodio de Vértice, Derecho y Algo Más, específicamente al tercer episodio de esta primera temporada. Don Fernando, bienvenido. Yo lo voy a presentar de una vez, como ha sido la costumbre en los dos programas anteriores, pero aquí sí debo decirle que tengo entre una confusión, reclamo, pero estoy como con una expectativa muy grande. Y le voy a decir por qué, don Fernando. Usted me cambia la línea de lo que íbamos a hacer, confesémoslo. Ya teníamos una línea con otro programa que queríamos hacer, pero usted me dice hace unos días, estuve dándole mente a un tema y quiero que lo saquemos. Lo que pasa es que este tema al que está sacando es a mí, porque yo quiero vivirlo como un espectador en primera línea. Don Fernando, usted me dice, bajo una pregunta, ¿tiene futuro el derecho del trabajo tal y como lo conocemos? Don Fernando, hoy yo quisiera, y a través, y quiero ser la voz de los que nos ven, quisiera que usted nos hable hoy para dónde vamos con el derecho de trabajo, porque pareciera o todo apunta de que a como estamos, el modelo tradicional se nos está quedando corto. Bienvenido. Gracias, David. Saludos a todos y a todas y por supuesto a usted. Sí, tal vez yo quisiera iniciar este programa con una anécdota, con una pequeña historia de algo vivido por mí, algo real, y fue en un congreso que se celebró ya hace algunos años en Lima, Perú, al que me tocó asistir. Yo en aquella época pues apenas estaba dando mis primeros pasos en esto de los congresos internacionales y me llamó mucho la atención un profesor colombiano que intervino y dijo crudamente que él pensaba que el derecho del trabajo no tenía futuro, que él consideraba que hacia más adelante, pasado el tiempo, el objeto del derecho del trabajo podía ser simplificado en dos grandes, digamos, órdenes. Uno era el orden constitucional de los derechos constitucionales laborales, que él creía que podía ser manejado perfectamente desde el punto de vista del derecho constitucional y de los procesos de constitucionalidad, y el resto podía ser manejado por el derecho civil, un poco a la italiana, donde, como usted sabe, todavía hasta el día de hoy muchas o la mayoría de las normas del derecho laboral están en el Código Civil. Y que entonces no era necesario el derecho del trabajo. Por supuesto que eso causó un gran impacto en todos nosotros, los oyentes. Yo me quedé pensando y hasta el día de hoy lo sigo pensando. Como vamos a ver en este programa, por medio de lo que yo voy a indicar, yo no creo que ese sea el futuro del derecho del trabajo, pero sí creo que estamos sometidos a un proceso de crisis de las instituciones tradicionales y creo que debe haber un proceso de transformación. Don Fernando, precisamente en esto que usted señala, y bueno, estoy tratando de asimilar ese golpe que me está dando de esa anécdota, porque sí es muy fuerte, y no me imagino cómo se comportó el auditorio, ¿verdad? Y lo que pudo haber ocasionado en la piel de los asistentes, incluso de los académicos, como en el caso suyo, que iban a exponer o estaban exponiendo. Pero es que sí causa mella, don Fernando, porque, y quisiera preguntarle directamente, no voy a dar mucha vuelta. Estamos perdiendo la capacidad de distinguir entre trabajador subordinado y trabajador independiente basado en el tema de la existencia de plataformas y de ciertas categorías laborales. Eh, Vamos a ver, yo lo que pienso es que hay una serie de factores que están incidiendo en el objeto de estudio tradicional del derecho del trabajo. Recordemos que el derecho del trabajo nace en circunstancias bajo las cuales la sociedad y el mundo del trabajo se organizaba de otra manera. Era un derecho previsto para una realidad distinta, con grandes concentraciones de trabajadores, normalmente
ubicados en uno o pocos centros de trabajo. Eran trabajadores que dependían totalmente de su salario, que formaban parte de una división del trabajo mecanizada, digámoslo así, una división del trabajo muy, muy marcada, que en la historia sociológica se conoce como Taylorismo. Eh, Era un empleador además plenamente identificado, ¿sí? Se conocía perfectamente quién era el empleador. Las relaciones eran normalmente muy estables en el tiempo y además, desde el punto de vista de la subordinación jurídica, había una jerarquía muy clara, con una escala en la cual pues se conocía muy bien quién impartía las órdenes y quién las recibía. Pero todo eso está cambiando y está cambiando primero desde el punto de vista sociológico porque hay una gran desconcentración, para empezar, lo que muchos autores llaman la descentralización productiva, la empresa red, dicen algunos sociólogos. Es decir, hoy en día las empresas ya no necesitan abarcar todo el ciclo productivo, sino que subcontratan una serie de ciclos del proceso productivo y van descentralizando la producción a través de cadenas o redes de empresas que se subcontratan hasta llegar inclusive al trabajo informal, como dicen algunos autores. Sí, empezamos con la gran empresa y terminamos al final de la cadena seguramente con un trabajador informal. Eso por un lado, pero por otro lado, desde el punto de vista de la subordinación jurídica, pues hay una serie de técnicas novedosas que algunas, digo yo, propias del avance tecnológico, social, otras de mala fe, para hacer más difícil, como usted lo planteaba, la diferenciación entre trabajo subordinado y el trabajo por cuenta propia, o la diferencia entre el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia. Qué sé yo, por ejemplo, el uso de contratos civiles, como el contrato de sociedad, como subcontrataciones de carácter civil, contrato de obra, para esconder la relación laboral y pretender que en realidad no es una relación de trabajo, sino una relación de naturaleza civil. El uso, por ejemplo, de sociedades para que los trabajadores, en lugar de cobrar directamente, cobren por medio de una sociedad e incluso facturan a nombre de esa sociedad. Eh, el uso, por ejemplo, de la técnica de poner a los trabajadores a pagar su propia seguridad social o de pagar impuestos sobre las compensaciones que reciben para que parezcan que son trabajadores por cuenta propia y no trabajadores por cuenta ajena. Esto, digamos, desde el punto de vista de la patología del contrato. Pero también, como decía antes, hay formas de contratación que son reales y que no necesariamente esconden una finalidad patológica o de mala fe, sino que efectivamente pues corresponden a una realidad distinta. Son eso que en el derecho laboral conocemos como casos límite, casos en el que uno no está seguro si estamos en presencia de una relación laboral típica o de una relación eh, más bien de carácter civil o mercantil. Eh, el caso que la doctrina ha, digamos, calificado como más claro en este sentido de
frontera, caso frontera, es el de los trabajadores no subordinados, pero económicamente dependientes, que son, y para poner un ejemplo, el caso de un señor que tiene un carrito de transporte, se dedica a transportar mercadería, es lo único que él tiene, ese carrito, eh, pero labora para o brinda sus servicios, para decirlo de esta manera, brinda sus servicios a una única empresa. Es exclusivo de esa empresa. Un día de tantos esa empresa le dice que ya no lo necesita más y esa persona queda en una situación económica terrible porque su dependencia era total y exclusiva con ese suministrador de trabajo. Ese es el ejemplo típico, como ese se podrían dar muchos otros, de lo que la doctrina llama trabajadores no subordinados, pero económicamente dependientes. En otros países, esos casos ya los han regulado, existe normativa, por ejemplo, en Italia con la famosa parasubordinación, o en España que hay una ley de trabajadores económicamente dependientes, trabajadores por cuenta propia económicamente dependientes, donde se les otorgan algunos beneficios, pero no los mismos beneficios o no la misma protección del trabajador subordinado. Y luego está el tema de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y cómo las nuevas tecnologías también producen situaciones en las cuales es muy difícil determinar quién es el empleado real y si existe o no subordinación jurídica. Don Fernando, me deja atravesarle el caballo ahí porque Sí, quiero claro. ser venenoso, como ya usted ha visto que lo hemos hecho en otros programas. Sí, Le voy a dar dos frases y una pregunta. ¿Asume el reto? claro, Ok. claro. Vea, y por eso le atravesé el caballo, como dicen popularmente en este tema. Esta es la primera frase. El poder ya no se ejerce con órdenes directas o ya no podemos ver la manifestación de la subordinación con órdenes directas, sino mediante algoritmos. Esto es muy atrevido lo que le estoy poniendo sobre la mesa. La otra frase, el empleador ya no siempre contrata, sino que conecta. Y esto quiero que me lo analice con este tema que usted acaba de empezar a hablar y que, perdón que lo haya interrumpido, de las plataformas digitales y de las nuevas formas de intermediación. ¿Cómo analizaría usted, o me gustaría escucharle, sobre ese poder que ya no se ejerce con órdenes directas, sino mediante algoritmos, y ese tema de que si el empleador ya no contrata, sino que conecta? Sí, precisamente a eso quería referirme porque las nuevas tecnologías plantean hoy en día nuevos retos desde el punto de vista de las fronteras del derecho del trabajo. ¿Quién es el patrono y cómo se dan las órdenes? Efectivamente, hoy en día eh, las órdenes para los trabajadores que laboran por medio de plataformas digitales se dan por medio de algoritmos. Y no solo las órdenes, sino el control se realiza por medio de algoritmos. Eh, por cierto que las nuevas tecnologías desde el punto de vista del control del trabajo también plantean temas muy serios, como es lo que yo podría llamar el intrusismo y pérdida de la privacidad de los trabajadores en el empleo. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que hay algunas empresas a nivel transnacional que incluso utilizan pulseras para que debe usar cada trabajador en su cuerpo para poder dar seguimiento a los esfuerzos que durante el tiempo de trabajo hace cada uno de los trabajadores y medir la productividad. Eso lo hace Amazon, por ejemplo. Esto ha sido muy criticado, evidentemente, y ha sido muy cuestionado, pero es solo un ejemplo de cómo hay una pérdida de privacidad de los trabajadores. Pero bueno, volviendo al tema que usted me planteaba, ciertamente que hoy en día existen otras formas de dirección, de fiscalización y de control de los trabajadores que
se salen de lo que había sido el modelo tradicional de relación laboral. Don Fernando, perdone si estoy errado con la ubicación de lo que usted nos comenta, pero ¿podría yo asumir que entonces el derecho de trabajo sigue buscando al empleador mientras el empleador se volvió difuso? Bueno, la jurisprudencia en Costa Rica y en el derecho comparado ha sido muy clara en que el trabajador no tiene obligación de conocer quién es su empleador, lo cual es un avance desde todo punto de vista, porque traslada la obligación de demostrar eh, quién ostenta la condición de empleador a la parte demandada. Pero eso no es tan sencillo, como usted lo sabe bien, David. Eso plantea también otra serie de problemas, sobre todo cuando hay grupos de empresas y no todas las empresas son igualmente solventes. Hay unas más solventes y otras que no lo son. Y además eso nos plantea problemas muy serios cuando nos enfrentamos a lo que la doctrina llama las relaciones triangulares o la intervención de agencias de empleo. En las relaciones triangulares tenemos un contratante principal, tenemos otra empresa, llamémosla empresa B, que contrata a un trabajador para prestarle los servicios a la empresa principal, a la empresa A, y tenemos un trabajador, una relación triangular. Hay una empresa que recibe los servicios, otra empresa que contrata y el trabajador. Son tres, hay una relación triangular. La Organización Internacional del Trabajo ha estudiado este fenómeno y lo que ha planteado es que el derecho laboral no puede desprenderse de este tipo de realidades, lo mismo que de las intervenciones de las agencias de empleo, eh, y que en última instancia tiene que haber una responsabilidad no solo de la empresa que contrata directamente al trabajador, sino también de la empresa que en última instancia recibe los servicios de ese trabajador. Pero bueno, aquí el tema es que todo este tipo de formas, figuras, fenómenos nos plantean un reto y es el siguiente: si las fronteras del derecho laboral se han expandido, ¿y hasta dónde llegan esas fronteras? Es decir, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite del núcleo protector del derecho de trabajo? Porque en última instancia, ¿cuál es la discusión de fondo? La discusión de fondo es hasta dónde va a llegar la protección del derecho del trabajo, porque tradicionalmente el derecho laboral ha sido un derecho con un núcleo protector. Pues bien, ese núcleo protector, ¿hasta dónde lo vamos a llevar? ¿Cuál es el límite? Don Fernando, molestándolo un poquito más con el tema de las plataformas digitales. Eh, a uno como estudiante en la universidad le decían, mire, es que el derecho surge para regular ciertas situaciones que pasan en la sociedad. Y como es en esa forma, en muchas ocasiones el derecho va regulando detrás de las situaciones sociales que se van dando. Voy a poner un ejemplo no laboral, donde teníamos en nuestro país aquella famosa banda de los chapulines que asaltaban, ¿verdad? Sí. Y que como eran menores de edad no pasaba nada, y entonces detrás de eso vino la ley de justicia penal juvenil. Vamos a ver, en materia laboral, y yo sé que puedo meterme en un problema porque usted es un defensor acérrimo del derecho laboral por la anécdota que contó ahora de Lima, pero podríamos decir entonces que el derecho laboral frente a las plataformas digitales llegó tarde a ese fenómeno, o ha llegado a tiempo, o le falta todavía por llegar, o no ha llegado de forma completa. Sí, muy buena pregunta. Bueno, yo sé que en esto hay distintas posiciones y distintos criterios. Normalmente, y eso no solo sucede con el derecho del trabajo, sino con cualquier otro ordenamiento jurídico, el derecho va un poco atrás del desarrollo social, de los fenómenos sociales. Y eso, yo creo que eso no debe asustarnos, eso es parte de la realidad, es porque la realidad cambia más rápido de lo que cambia el derecho.
Sin embargo, yo no diría que el derecho del trabajo eh, ha llegado a un punto en que tengamos que decir que ya no responde a las necesidades de su tiempo. Y la mejor prueba es la jurisprudencia cambiante y la jurisprudencia que se va adaptando, pienso yo, con mucha creatividad a las nuevas condiciones. Lo que pasa es que ciertamente esa jurisprudencia o esos alcances tienen un límite. Eh, en ese sentido, yo pienso que el derecho del trabajo históricamente ha mostrado una gran capacidad de adaptación y no veo por qué no pueda también adaptarse en este momento a los cambios. Nuevamente la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque tradicionalmente nosotros, me refiero a las personas que trabajamos con el derecho laboral, pues hemos determinado una serie de indicios para poder aplicar el derecho del trabajo. Una serie de indicios que son las fronteras del fenómeno social que nosotros queremos proteger. Sin embargo, esos indicios hoy están en cuestión, empezando por lo que ya dijimos, porque ya la subordinación jurídica no es tan clara como en otras épocas, porque hay una serie de avances tecnológicos que cuestionan, porque hay relaciones triangulares, porque hay agencias de empleo que intervienen. En fin, todo esto nos plantea la necesidad de repensar los indicios del derecho del trabajo, o perdón, tal vez lo digo de otra manera, los indicios sobre los cuales hemos demarcado el objeto de estudio del derecho del trabajo. Don Fernando me la dejó picando en el área. Mm. Entonces le preguntaría directamente, ¿considera usted, y es la pregunta concreta, ¿considera usted que deberíamos entonces repensar de alguna medida la recomendación 198 del año 2006 de la OIT? Es que la recomendación 198 de la OIT precisamente atendía a estos cambios que se han venido dando en el derecho del trabajo, y lo que pretende la Organización Internacional del Trabajo es brindar una serie de elementos de juicio que permitan eh, extender la protección del derecho laboral a situaciones que quizás formen parte de esos casos frontera o zonas grises del derecho laboral. Entonces, yo diría que más bien la recomendación 198 es un avance para llegar mejor al objeto, pero vamos a ver, tal vez para ordenar un poco lo que estamos conversando, yo diría que hay dos cosas que habría que repensar. Lo primero es el tema de los indicios del derecho laboral o del objeto del derecho laboral. Creo, y aquí no estoy diciendo nada nuevo, creo que en esto participo de lo que la doctrina más actualizada señala en este tema. Creo que hoy más que nunca el elemento de la ajenidad pasa a ser, si no el más importante, uno de los más importantes. ¿A qué me refiero con esto? A que lo importante en este momento no es tanto determinar si estamos ante una subordinación jurídica clásica o ante una subordinación jurídica difuminada o débil, sino determinar si usted como trabajador forma parte de una organización a la cual le brinda sus servicios por cuenta ajena. Y es la inserción del trabajador en una estructura productiva que no le pertenece, sino que pertenece a otros, incluyendo una plataforma digital, lo que determinará la aplicación o no del derecho protector del derecho laboral. Ese es un tema que hay que repensar.
Pero el segundo tema que hay que repensar y que para mí es más difícil es el tema de la gran cantidad de personas que no están hoy en día cubiertas por el derecho laboral porque forman parte de poblaciones informales de trabajadores. Sobre todo en América Latina, donde los niveles de informalidad son muy altos. Y ahí sí que nos la ponen difícil a los laboralistas, porque lo que nos están diciendo es, ustedes están defendiendo un derecho de unos pocos, porque realmente hay una mayoría de personas, qué sé yo, en países como Argentina, donde se dice que hoy en día el 60% o más de la población está en situación de informalidad, o en Perú, la gran mayoría de entonces de la masa trabajadora no goza de la protección del derecho del trabajo. Y ahí yo quiero introducir un tema, pero no para desarrollarlo hoy, sino en una próxima oportunidad, y es qué importante entonces que es la seguridad social como compañera de viaje del derecho laboral. Porque entonces lo que tenemos que plantearnos es cómo hacemos para que la seguridad social pueda proteger en igualdad o incluso por sobre lo que ya tiene establecido para los trabajadores asalariados a esta gran masa de personas del sector informal. Don Fernando, me hizo medir más allá con el tema y hasta pensar de que ya usted, este era uno de los temas que habíamos comentado que lo íbamos a abordar y vea cómo se volvió a conectar con ese tema que todavía tenemos pendiente. Don Fernando, ¿puedo ser incisivo y pellizcarle un poquitito ahí el tema? Claro. Don Fernando, yo sé cuál es su área favorita del derecho laboral, que es la parte colectiva. Podríamos decir que con todo esto que ha pasado, de alguna manera los sindicatos se han debilitado en este contexto. Sí, claro. Precisamente los cambios que se han dado en el mercado del trabajo, en los cambios sociológicos, no jurídicos, han contribuido a debilitar eh, el derecho sindical y al sujeto, sindicato, eh, al punto de que se ha planteado, incluso en algunos estudios, por ejemplo en el informe Supiot, que se realizó hace unos años en Europa, si los sindicatos podían ser, siendo destinatarios de los poderes de representación que normalmente les otorga la legislación laboral. Eh, Definitivamente, y como lo dice el mismo informe Supiot, todavía en nuestro campo no ha aparecido una figura que sustituya a los sindicatos como forma de representación de intereses colectivos o como eh, operador jurídico para la representación de intereses colectivos. Pero eso no quita que no podamos afirmar que ha habido un debilitamiento evidente de los sindicatos y de la capacidad de los sindicatos para representar en la vida real los intereses de los trabajadores. Y esto tiene que ver con fenómenos que no son jurídicos, son fenómenos más bien de carácter social y económico en los que tendríamos que extendernos mucho para poder abarcarlos todo, pero uno de los factores que contribuyen a eso es la pérdida de conciencia de clase que ha tenido o que tienen hoy en día los trabajadores asalariados. Hoy en día, como dicen algunos estudios, hay una sensibilidad distinta de la persona trabajadora. Ya se percibe a sí mismo no tanto como parte de un colectivo eh, que tiene intereses propios e intereses además que están en lucha confrontativa con la otra parte patronal, sino que se perciben más como consumidores, por ejemplo. Y entonces
a esos trabajadores les interesan más otros temas que, por ejemplo, el salarial. Puede ser que les interese más la tasa de inflación o les interesa más la tasa de ocupación y las tasas de desocupación. Les interesa más cómo poder contar con la misma capacidad de consumo que tienen otros grupos sociales. Esto también hace que haya una dispersión de intereses desde el punto de vista social que va a afectar directamente la conciencia laboral y la conciencia sindical. Don Fernando, vamos, es que el tema es muy fuerte. O sea, perdón que lo diga y no sé, eh, ya en el momento que lo vean y las personas que amablemente nos siguen en las redes de Vértice y que han visto los dos capítulos anteriores, los dos episodios anteriores, el tema de hoy es fuerte y deja mucha reflexión porque lo estamos viviendo en primera persona. No es que nos están contando una historia de lo que pasó. No sé, voy a poner un ejemplo de la lucha de las costureras en México con el terremoto de 1985 y la lucha sindical de ellas. No, es un tema que lo estamos viviendo nosotros hoy acá y que lo está viviendo todo el mundo. Ahora, don Fernando, usted ya hizo, digamos, un avance de temas de replanteamiento de algunas situaciones como el tema de la subordinación, las formas de intermediación, el tema de las plataformas digitales, el tema de los sindicatos. Yo quisiera, para ya ir cerrando este episodio por cuestiones de tiempo, don Fernando, ¿vamos hacia un derecho laboral único o vamos hacia un derecho laboral que podríamos llamar de diferentes grados o de diferentes niveles de protección? Sí. Bueno, usted ha tocado un tema central que está hoy en la palestra. En la mayoría de los congresos internacionales del derecho del trabajo se discuten estos temas y estas propuestas. Hay algunos autores que proponen efectivamente que hay que hacer un solo estatuto del trabajo que cubra tanto a los trabajadores que laboran por cuenta ajena, subordinados, los que hoy tenemos en nuestro Código de Trabajo, como también a los trabajadores que laboran por cuenta propia, sobre todo a los trabajadores informales y a los trabajadores no subordinados, pero económicamente dependientes, es decir, hacer un estatuto común para toda la persona que trabaja, que brinda servicios a otras personas, sin importar si esos servicios son subordinados o no subordinados. Esa es una tesis, es decir, hacer un solo estatuto y abarcar a todos los trabajadores, porque dicen ellos, ya no es sostenible seguir manteniendo un derecho protector privilegiado para un grupo de personas que no representan a la totalidad de la población trabajadora. Esa es la tesis de ellos. El problema que eso plantea es que ese estatuto entonces necesariamente no va a poder tener los mismos niveles de protección, seguramente, que ha alcanzado el derecho laboral moderno. Seguramente se tendría que ser un derecho más laxo, un derecho con menos protección. La segunda posibilidad que se ha planteado, que a mí me parece que puede acercarse más a soluciones prácticas, realistas, es considerar varios estatutos, pero con distintos niveles de protección. Y entonces mantener un nivel de protección de grado máximo para las personas que laboran en forma subordinada, por cuenta ajena, formando parte de la organización de una empresa que es quien se beneficia de su prestación laboral, y crear otros estatutos de protección para otro tipo de trabajadores que no laboran bajo esas circunstancias,
pero que sí prestan servicios, eh, digamos, no subordinados, con mucha mayor independencia, con mucho mayor autonomía, trabajadores por cuenta propia, pero que tienen altos niveles de dependencia y altos niveles de vulnerabilidad desde el punto de vista de las relaciones que establecen económica y socialmente con otros empresarios. Y entonces tendríamos otros niveles de protección. Eh, Seguramente a mí personalmente me parece esta idea un poco más realista, pero donde yo tal vez sí quisiera ir perfilando esto, es que en todo caso deberíamos de contar con sistemas de seguridad social que le brinden la misma protección a unos y otros. Sí, no podemos, y eso es lo que está pasando lamentablemente hoy en día, tener trabajadores que no solo tienen la protección del derecho laboral, sino también alta protección desde el punto de vista de la seguridad social, y a otros que no solo no tienen la protección del derecho laboral tradicional, sino que además están fuera o tienen una seguridad social que no es la misma. Allí sí veo un problema serio que tiene que ser afrontado desde el punto de vista del derecho a la seguridad social. Yo digo que el problema serio es el que usted se acaba de meter para que de verdad hagamos el programa sobre seguridad social. Eso también creo que es un problema serio en estos momentos, don Fernando, Así y hay que es. hacerlo porque no ver la tradición o el dogma tradicional de la seguridad social, sino enfocado y adaptado o hacer una subsunción Mm. a lo que nos está pasando en estos momentos. Don Fernando, ya para cerrar. Yo le voy a decir qué me pasó. Después de escucharlo usted hablar, no coincido con ese colega colombiano que dijo en ese evento que el derecho laboral ha desaparecido. No sé, creo que no ha desaparecido, pero sí creo que está cambiando profundamente. Ahora bien, don Fernando, el tema es si estamos preparados para esos cambios, para adaptar, para modernizar y para proteger de una manera distinta a lo que se requiere en estos momentos. Unas palabras de cierre, don Fernando, sobre este tema. ¿Estamos preparados, sí o no? ¿Está cambiando profundamente el derecho laboral? Sí, yo diría que el derecho laboral nació para hacer frente a una serie de riesgos que son propios de la clase trabajadora. El riesgo de la desocupación, el riesgo de la pobreza, el riesgo de la salud. Esos riesgos no han desaparecido. Esos riesgos siguen presentes en nuestra sociedad, y mientras esos riesgos permanezcan desde el punto de vista social, vamos a necesitar un derecho protector. Por eso el derecho laboral está más vigente que nunca. Lo que sí tenemos es que adaptarnos, y creo que mucho de lo que podamos hacer dependerá de cómo tomemos conciencia eh, los operadores jurídicos de estas realidades, y de cómo responda la clase trabajadora a los retos que se enfrenta desde el punto de vista social y económico. Don Fernando, ya estamos cerrando y ya nos quedan muy pocos minutos. Ya prácticamente se nos fue el tiempo. Usted sabe que a mí me gusta el litigio y disfruto mucho litigar. ¿Puedo hacerle una pregunta cerrada, como si estuviéramos en un interrogatorio? Claro, sí, con mucho gusto. No voy a ser tan grosero de decir nada más, respóndame sí o no. Puede agregar un poquito. Ujú. Ahora bien, don Fernando, creo que coincidimos en que el derecho laboral siempre ha sido un derecho de crisis. No ha surgido por cuestiones pacíficas. Es un derecho de crisis. ¿Sí o no? ¿Será que estamos entrando en una nueva? Yo creo que el derecho laboral nació en situaciones de crisis, de alta crisis social, y que estamos efectivamente en un periodo de nuevas crisis que afronta no solo la clase trabajadora asalariada tradicional, sino también
otros grupos sociales que forman parte de nuestra sociedad, como los trabajadores informales, por ejemplo, y como los trabajadores no subordinados, pero altamente dependientes. Don Fernando, en este programa, distinto al pasado, cuando hablamos de la reforma, de los años que tiene la reforma procesal laboral, pareciera que ya había ahí un tema de cierre y listo. En este me pasa algo distinto. Creo que nos queda mucho por reflexionar y muchos otros temas que tratar. Y creo que nos vamos a seguir extendiendo, por ejemplo, con el tema de la seguridad social. Por el momento, don Fernando, darle las gracias a usted por esta disertación que hemos tenido hoy en esta conversación tan clara. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Vértice, Derecho y algo más. Esperamos que nos sigan acompañando y que nos puedan seguir viendo. Que la pasen muy bien. Muchas gracias.